Hay momentos en la vida en los que el alma se cansa. Y no hablo de cansancio físico, ni del agotamiento de una jornada difícil. Hablo de ese cansancio que viene cuando has probado de todo, cuando has buscado por todos lados, cuando has intentado caminar por tus propios medios, aún así, el vacío sigue allí. Ese tipo de agotamiento espiritual que aparece cuando la vida no da los frutos que esperabas, cuando el dolor no se va, cuando lo que te prometieron no se cumple, y tú te preguntas, en silencio, si algo está mal contigo, o con el mundo. Y en medio de todo eso, quizás una pequeña voz empieza a sonar dentro de ti. No grita. No empuja. Pero insiste, vuelve a Dios. Escúchalo. Obedece. Tal vez la has ignorado muchas veces. Tal vez la has confundido con culpa, o con miedo, o con voces del pasado. Pero esa voz no viene a castigarte. Viene a invitarte. A recordarte que no viniste a este mundo a gobernarte solo. Que por más inteligente, fuerte o capaz que seas, hay un orden más alto. Una voluntad más sabia. Una luz más grande que tu lógica. Y solo cuando te rindes a ella, todo empieza a cambiar. La obediencia a Dios no es una cadena. No es un sometimiento ciego. No es una pérdida de libertad. Es, más bien, el camino de regreso a ti mismo. Porque fuiste creado para vivir en relación con Él. Fuiste creado para caminar en su presencia. Para moverte bajo su dirección. Para descansar en su promesa. Y cuando vives fuera de eso, todo lo demás se tambalea. Puedes tener dinero, éxito, admiración, incluso afecto humano, y aún así sentirte perdido. Pero cuando vuelves, cuando decides escucharle, cuando dejas de imponer tus planes y empiezas a preguntarle cuál es el suyo, todo empieza a ordenarse desde dentro. No siempre afuera. No siempre de inmediato. Pero adentro, sí. Y ese orden interior lo cambia todo. Obedecer a Dios no es solo cumplir reglas. Es alinear tu corazón con el suyo. Es empezar el día preguntándole, ¿qué quieres que haga? Es mirar tus relaciones y decir, Señor, enséñame a amar como tú amas. Es enfrentar una decisión difícil y rendirte lo suficiente como para reconocer, yo no lo sé todo. Pero tú sí. Y cuando haces eso, cuando doblas tus planes para abrazar los suyos, empieza un cambio silencioso pero imparable. No porque tú fuerces el resultado, sino porque Dios honra al que se rinde con fe. Él no busca obediencia por vanidad, ni por control. La busca porque sabe que fuera de su voluntad, solo hay confusión. Solo hay caminos rotos. Solo hay espejismos. Pero dentro de su voluntad hay propósito, dirección, verdad. Muchos buscan milagros sin obediencia. Quieren que Dios actúe sin estar dispuestos a escuchar. Pero no funciona así. Porque el mayor milagro no es que algo cambie afuera, es que tú cambies por dentro. Y eso solo ocurre cuando decides obedecer, incluso cuando no entiendes todo, incluso cuando duele, incluso cuando lo que Él te pide no tiene sentido para tu lógica. Porque la fe no consiste en comprenderlo todo. La fe consiste en caminar, confiando. Obedecer a Dios es aprender a soltar el control. A dejar de vivir según tus deseos inmediatos. A elegir lo que edifica y no lo que complace. A sembrar donde no ves aún los frutos. A perdonar cuando aún estás herido. A esperar cuando todo en ti quiere correr. A confiar en medio del silencio. Y todo eso cuesta. Por supuesto que cuesta. Pero es justo ese precio el que transforma tu carácter. Es en la obediencia donde se forja la verdadera fe. Hay quienes escuchan a Dios, pero no lo siguen. Hay quienes oran, pero no obedecen. Y luego se preguntan por qué no hay cambio, por qué no hay paz, por qué no hay fruto. Pero la promesa está en la obediencia. No la obediencia perfecta, porque nadie la tiene, sino la obediencia sincera. Esa que dice, no lo entiendo todo, pero creo. No me siento listo, pero confío. No me gusta, pero me rindo porque sé quién eres. Y Dios, que mira el corazón antes que las obras, responde a ese tipo de entrega. A ese tipo de humildad. No porque seas perfecto,
sino porque has vuelto a confiar en Él como tu Padre. No se trata solo de decir sí, Señor, con los labios, mientras el corazón sigue aferrado a sus propios deseos. Obedecer es dejar que Dios tenga la última palabra, incluso cuando no es la que tú esperabas. Es entender que el camino de Él no siempre coincide con el tuyo, pero que el suyo es el único que realmente lleva a la vida. Y esa verdad no se aprende en los días cómodos. Se aprende en los valles. Se aprende cuando estás cansado de tus propias decisiones. Se aprende cuando tus planes se desmoronan, cuando lo que tú querías ya no funciona, cuando las puertas que tocaste una y otra vez no se abren. Es ahí, cuando todo lo que construiste sin Dios empieza a tambalearse, que su voz resuena más clara: vuelve. Obedece. Yo tengo algo mejor. Pero a veces estás tan aferrado a lo tuyo, que no escuchas. Te aferras a una relación, a una imagen, a un camino, a un sueño, como si fueran tu salvación. Y Dios, en su amor, no te arrebata nada por la fuerza. Él te muestra, una y otra vez, que ese apego te está destruyendo. Que ese camino te está agotando. Que ese plan está vacío. Pero tú insistes. Lo fuerzas. Y el alma se va endureciendo. Te vuelves sordo a lo divino, porque solo escuchas tu necesidad. Hasta que llega el momento de la caída. No una caída para castigarte, sino una caída para despertar. Para abrir los ojos. Para que reconozcas, no desde la culpa, sino desde la verdad, que sin Él, no hay paz. Que sin su dirección, hay esfuerzo, pero no propósito. Movimiento, pero no avance. Deseo, pero no plenitud. Solo ruido. Solo ansiedad. Solo cansancio. Y cuando te reconoces ahí, quebrado, agotado, vacío, algo profundo ocurre. Porque ya no le dices a Dios qué hacer. Ya no lo usas como recurso. Ya no lo llamas solo para que arregle lo que rompiste. Ahora estás listo para escuchar. Ahora estás listo para obedecer. Y es ahí donde empieza el verdadero cambio. Porque obedecer a Dios no es un evento aislado. Es una forma de vivir. Es empezar a preguntar antes de actuar. Es frenar tu impulso para abrir espacio a su voz. Es dejar de buscar aprobación en los demás, porque ya sabes que quien te guía es fiel. Es caminar por fe, aunque los demás no lo entiendan. Es quedarte en silencio cuando quieres defenderte. Es soltar cuando todo en ti quiere retener. Es decir sí cuando la carne quiere decir no. Y sobre todo, es confiar incluso cuando nada cambia por fuera. Sí. Porque muchas veces, la obediencia no traerá resultados inmediatos. No siempre sentirás alivio al instante. No todo se acomoda al primer paso. Pero cada vez que obedeces, el alma se fortalece. Cada vez que haces lo correcto en lugar de lo cómodo, creces. Cada vez que eliges el camino de Dios sobre el tuyo, aunque nadie lo vea, algo en el cielo se alinea a tu favor. Tal vez Dios te está pidiendo que sueltes algo. Que te alejes de lo que sabes que ya no edifica. Que cierres esa puerta que tú insistes en mantener abierta. Que renuncies a esa relación que no fue construida sobre su voluntad. Tal vez te está llamando a ser fiel donde nadie te aplaude. A sembrar donde aún no ves cosecha. A pedir perdón. A perdonar. A esperar sin garantías. Y tú piensas, ¿y si no cambia nada, y si yo obedezco, y sigo igual? Pero no vas a seguir igual. Porque tú vas a cambiar. Y eso lo cambia todo. Dios no te promete una vida sin dolor, sin procesos, sin vientos contrarios. Pero te promete que si caminas con Él, nunca estarás solo. Que si obedeces, aunque sea con temor, aunque no veas el resultado aún, Él abrirá caminos donde no los hay. Sanará lo que tú no puedes tocar. Cerrará puertas que solo te estaban distrayendo. Y abrirá otras que solo Él podía abrir. Porque cuando tú haces tu parte, Dios se encarga del resto. Pero tu parte, hijo, hija, es obedecer. No a ciegas, no por miedo. Sino desde la fe. Desde el amor. Desde el reconocimiento de que su voz es más sabia que tus impulsos.
Y su voluntad es mejor que cualquier plan que tú hayas diseñado. Entonces todo empieza a girar. No de forma dramática, no con fuegos artificiales. A veces el cambio ocurre en el silencio. En lo invisible. En lo cotidiano. Pero ocurre. Porque donde hay obediencia, hay presencia. Donde hay rendición, hay paz. Donde hay humildad, Dios se manifiesta. No busques el cambio afuera si no estás dispuesto a obedecer dentro. No pidas señales si no estás dispuesto a seguirlas. No llores por tu falta de paz si todavía no confías en la fuente de esa paz. Él está llamando. Y no te obliga. Pero te espera. Hay una verdad que duele, pero libera. No puedes pedirle a Dios resultados de una vida que no has puesto en sus manos. No puedes esperar paz cuando tus decisiones siguen guiadas por el miedo, por la ambición, por la necesidad de aprobación, por el deseo de control. Y no es que Dios castigue. Es que cuando eliges vivir según tu propia lógica, también eliges cargar con las consecuencias. ¿Quieres ver un cambio? Entonces empieza por obedecer. No cuando todo se aclare, no cuando tengas garantías, no cuando te sientas listo, sino ahora. Justo aquí. En lo pequeño. En lo que parece insignificante. Porque ahí empieza todo. Tienes un resentimiento guardado. Llevas años con ese dolor. Esperas que el otro se acerque, que reconozca lo que hizo. Pero esa persona sigue igual. Tú sigues igual. Y Dios te dice, perdona. Suéltalo. Aunque no te pidan perdón. Aunque no haya justicia humana. Aunque aún duela. Y tú piensas, ¿por qué debería? Porque obedecer no siempre tiene sentido inmediato. Pero siempre tiene fruto. Ese perdón que das hoy en obediencia, aunque parezca que no cambia nada afuera, está rompiendo cadenas dentro de ti. Está abriendo espacio para la sanidad. Está limpiando el terreno para lo nuevo. O tal vez estás en una relación que sabes que no viene de Dios. Al principio parecía bien. Te hizo sentir acompañado. Llenó un vacío. Pero con el tiempo, algo empezó a desgastarte. El alma se apagó. Y Dios ya te habló. Ya te mostró. Pero tú sigues ahí, esperando que cambie, esperando que se acomode. Porque duele soltar. Porque asusta empezar de nuevo. Y aún así, Dios no te grita. No te obliga. Solo te dice, confía en mí más que en ese vínculo. Yo tengo algo mejor. Pero no puedo darte lo nuevo si sigues abrazando lo viejo. ¿Y tú qué haces? ¿Esperas hasta que todo se rompa, o te adelantas con fe? ¿Esperas que el dolor sea insoportable, o actúas con obediencia ahora, cuando aún puedes elegir desde la claridad? O tal vez Dios te está pidiendo algo en otra dirección. No que sueltes, sino que permanezcas. Que te quedes en un trabajo que no te gusta, en una tarea que no brilla, en un lugar donde nadie te reconoce. Todo en ti quiere salir corriendo. Pero en lo profundo, sabes que Dios aún no te ha dado la señal para moverte. Y eso también es obediencia, quedarse cuando quieres huir. Ser fiel cuando nadie lo ve. Sembrar donde aún no hay fruto. Servir sin que te aplaudan. Escuchar sin que te entiendan. Orar cuando no sientes nada. Ese tipo de obediencia no es popular. No es fácil. Pero es la que transforma. Porque estás diciéndole a Dios con tu vida, tú mandas. No mis emociones. No mis impulsos. No mi cansancio. Solo tú. Y Dios honra ese tipo de fidelidad. A veces también obedecer significa hablar. Decir la verdad con amor cuando preferirías callar. Poner límites cuando has vivido complaciendo. Defender tu dignidad cuando otros han cruzado la línea. Dios no siempre te llama a aguantar en silencio. A veces te llama a ser firme. A ser valiente. A levantarte. Y si lo haces por obediencia, no por orgullo, entonces Él estará contigo. Mira tu vida con honestidad. ¿Dónde sabes que Dios te ha hablado, y sigues postergando?
¿Qué decisión te está pidiendo, y tú la maquillas con excusas, con miedo, con justificaciones? A veces decimos que estamos esperando confirmación, pero en el fondo ya sabemos lo que hay que hacer. Solo que hacerlo implicaría renunciar a algo. Soltar algo. Cambiar algo. Y sí. Obedecer muchas veces implica morir a algo. Morir a un deseo, a un plan, a una expectativa. Pero no es una muerte estéril. Es una siembra. Cada acto de obediencia es una semilla. Y tal vez no ves la cosecha hoy. Tal vez no hay flores ni frutos todavía. Pero Dios no es injusto para olvidar lo que has hecho en fe. Él ve. Él conoce. Y Él responde a su tiempo. No puedes tener una vida guiada por Dios si no estás dispuesto a seguir su voz. No puedes pedir paz si sigues caminando en la dirección contraria. No puedes esperar bendición sobre decisiones que nunca consultaste con Él. Pero la buena noticia es que puedes volver. Siempre puedes volver. Dios no está esperando tu perfección. Está esperando tu rendición. Tú sí. Tu entrega. Tu obediencia, aunque tiemble. Aunque cueste. Aunque duela. Porque sabe que lo que viene después de ese acto de fe, te hará nuevo. Ahora quiero presentarte una historia religiosa que espero te ayude a entenderlo todo. El alfarero y la vasija rota. Había una vez un joven llamado Elías que vivía en un pueblo silencioso al pie de las colinas, donde las estaciones pasaban lentas y la tierra era fértil, pero el alma de sus habitantes, no tanto. Como tantos otros, Elías llevaba una vida correcta, trabajaba en el campo de su padre, respetaba las costumbres, repetía las oraciones que aprendió de niño, pero su corazón estaba dormido. No vacío, dormido. Como una lámpara apagada en una casa en penumbra. Desde pequeño, Elías había escuchado hablar de Dios. De su ley. De su poder. De su justicia. Pero no lo conocía. Y aunque decía creer, su vida no estaba rendida. Era dueño de sus decisiones. Gobernaba su tiempo. Escogía según su parecer. Y mientras todo marchaba sin grandes sobresaltos, pensaba que eso era suficiente. Hasta que llegó la pérdida. Fue en otoño, cuando el campo comenzaba a teñirse de ocre, que su madre enfermó sin aviso. En cuestión de semanas, aquella mujer que era la columna silenciosa de su hogar, partió. Elías no lloró al principio. Se volvió más trabajador, más serio, más distante. Pero por dentro, algo en él se quebró. Se sintió traicionado por el cielo. Herido por Dios. Y sin decirlo, dejó de confiar. Aún rezaba, sí. Aún asistía al templo. Pero su alma ya no se arrodillaba. El tiempo pasó. Su padre envejecía. Su entorno seguía igual. Pero Elías, sin saber cómo, se fue llenando de un vacío callado. Sentía que algo le faltaba, que todo era repetición, que ninguna cosecha, ningún aplauso ni mirada podía llenar el hueco que lo habitaba. Una noche de invierno, en medio del insomnio, salió a caminar solo por las colinas. El frío le calaba los huesos, pero algo lo empujaba a seguir. Y fue allí, entre las sombras, que vio una pequeña luz a lo lejos. Una casa antigua, de piedra y madera, que nunca había notado antes. Dudó si acercarse, pero sus pies caminaron solos. Golpeó la puerta. Y lo recibió un anciano con manos de tierra y ojos de fuego tranquilo. ¿Qué buscas, hijo? Le preguntó el hombre, sin apuro, sin extrañeza. No lo sé, respondió Elías. Tal vez, algo que ya no está. Tal vez paz. O tal vez a Dios, si es que aún escucha. El anciano asintió en silencio, como quien ya había oído esas palabras muchas veces. Soy alfarero, dijo. Y esta casa es mi taller. Si quieres, entra. Mira. Tal vez entiendas algo. Adentro había un calor suave, y un aroma a barro húmedo y leña vieja. En el centro de la habitación giraba una rueda, y sobre ella una vasija en formación, aún blanda, aún sin forma.
Elías la observó en silencio, mientras el anciano moldeaba con paciencia infinita. Manos firmes, movimientos lentos, mirada serena. Cada giro de la rueda parecía una oración. ¿Y si se rompe?, preguntó Elías sin pensarlo. ¿Qué haces si no sale como esperabas? El anciano lo miró y sonrió, como quien ya conoce el dolor detrás de la pregunta. La tomo de nuevo. La aplasto. La hago añicos si es necesario. Pero no la abandono. Porque mientras esté en mis manos, aún tiene propósito. Y entonces, como si hablara del barro, o de Elías, añadió. El problema no es la vasija que se rompe. Es la que no se deja moldear. Elías bajó la mirada. En su pecho, algo se removió. Porque entendía. Porque sabía. Porque él mismo había resistido. Él mismo se había endurecido. Se había vuelto su propio alfarero. Había decidido cómo debía ser su vida, que debía permanecer, que debía doler y que no. Nunca preguntó. Nunca obedeció. Solo caminó según su voluntad. Y ahora, todo lo que había formado con sus propias manos, estaba roto. El anciano alzó una vasija vieja y rajada de un estante. Esta, también se quebró, dijo. Pero volvió a mí. Y yo la usé de otra manera. Ya no servía para el agua. Pero sí para la luz. Puse dentro una llama, y ahora ilumina el camino. Lo que el mundo llama pérdida, yo lo llamo rediseño. Elías sintió un nudo en la garganta. No supo qué decir. Solo se quedó ahí, de pie, frente al fuego, mientras el corazón, por primera vez en años, empezaba a ablandarse. Como barro en manos del alfarero. Y entonces, el anciano le preguntó, en voz baja. ¿Estás listo para obedecer? Elías no respondió. Pero por dentro, algo se inclinó. Algo se rompió y se abrió a la vez. Y en ese instante, sin palabras, empezó su cambio. Esa noche, Elías no durmió. Regresó a su casa en silencio, pero su alma ya no era la misma. Por fuera, todo seguía igual, el mismo techo, la misma cama, el mismo frío del invierno. Pero por dentro, había comenzado el fuego. No un fuego de rabia, ni de deseo, ni de confusión, sino algo más sereno. Una llama humilde, callada, como la que vio arder dentro de aquella vasija rota. Una luz que no ardía para ser vista, sino para guiar. Los días que siguieron fueron distintos. Elías no hizo ningún anuncio. No predicó cambios. No gritó promesas. Simplemente, empezó a obedecer. No sabía exactamente cómo, ni tenía grandes revelaciones, pero cada mañana, al despertar, decía en voz baja, guíame, Señor. Hoy no voy delante, voy detrás. Y la obediencia empezó por lo pequeño. Comenzó a ayudar a su padre no por deber, sino con ternura. Comenzó a visitar al viejo vecino que siempre ignoraba. Empezó a trabajar la tierra no solo por cosechar, sino por honrar. Un día, sintió el impulso de devolver el dinero que años atrás había guardado injustamente tras una venta. Otro día, Dios le habló al corazón y lo movió a reconciliarse con un primo al que no veía desde el entierro de su madre. Ninguna de esas cosas cambió el mundo. Pero cambiaron su mundo. Y lo más sorprendente no fue lo que pasó afuera, sino lo que floreció adentro. La voz amarga que solía habitarlo comenzó a apagarse. Elías ya no sentía que debía entenderlo todo, ni justificarlo todo, ni prever cada paso. Empezó a confiar. Y en esa confianza, el alma se le volvió ligera. Ya no dependía de las circunstancias. Ya no exigía señales para moverse. Se volvió obediente, no por temor, sino por amor. Pasaron meses. El alfarero nunca volvió a aparecer. Pero Elías lo sentía cerca. En la oración. En el silencio. En los días de niebla, cuando la tierra dormía. En las decisiones difíciles, cuando el alma temblaba. Y poco a poco, entendió, el alfarero no era solo un hombre en una casa en la colina. Era Dios mismo.
Había venido a buscarlo cuando su forma se había quebrado. Lo había recibido, no para juzgarlo, sino para reformarlo. Y Elías, que una vez fue barro endurecido por el orgullo, se había dejado moldear. Una noche de primavera, mientras el pueblo dormía, Elías encendió una lámpara de aceite en su casa. La apoyó sobre la mesa, y mirándola sintió una emoción que no supo nombrar. Aquella luz le recordaba algo. Algo que había visto. Algo que vivía ahora en él. Y en lo más profundo de su corazón, supo que Dios no había cambiado las circunstancias para responderle. Dios lo había cambiado a él. Y eso era suficiente. Porque cuando obedeces, aunque no veas de inmediato, aunque aún duela, aunque el mundo no aplauda, te alineas con el cielo. Y el alma, finalmente, descansa. Elías ya no necesitaba entenderlo todo. Ni tenerlo todo. Solo necesitaba ser moldeado, y permanecer en las manos del alfarero. Y así vivió. Y así murió. No con una historia ruidosa, sino con una vida obediente. Y eso, ante los ojos de Dios, fue más que suficiente. Obedecer a Dios no siempre cambia tu entorno, pero siempre te cambia a ti. Y ese cambio, aunque silencioso, aunque nadie lo vea, aunque no lo puedas explicar con palabras, es el verdadero milagro. Porque cuando te rindes a su voz, cuando dejas de vivir a tu manera, cuando ya no necesitas controlar todo, ni justificar cada decisión, ni cargar con el peso de demostrar nada, ahí empieza tu libertad. Dios no busca la obediencia para limitarte. La busca para liberarte. Porque Él sabe que mientras sigas caminando según tu propia voluntad, estarás atrapado en un ciclo de cansancio, frustración y vacío. Tomarás decisiones guiadas por el miedo, por la herida, por el deseo de llenar algo que solo su presencia puede completar. Pero cuando decides rendirte, cuando eliges obedecer incluso sin ver el resultado, todo empieza a ordenarse desde dentro. Y no se trata de obediencia perfecta. Nadie la tiene. Dios no espera que seas impecable. Solo espera que seas sincero. Que te levantes cada mañana y le digas, no sé cómo hacerlo, pero aquí estoy. Guíame. Corrígeme. Moldéame. Hágase tu voluntad, no la mía. Y en ese acto humilde, ese acto que nadie aplaude, que nadie ve, el cielo se inclina. Porque el que obedece, aunque tiemble, se convierte en instrumento. Y Dios obra a través de quienes se dejan guiar. No a través de los más sabios. Ni de los más fuertes. Sino a través de los que le dicen, sí, Señor, aun sin entenderlo todo. Tú puedes ser uno de ellos. Puedes comenzar hoy. No necesitas saber el final. Solo necesitas dar el primer paso. Y cuando lo hagas, cuando por fin confíes más en su voz que en tus planes, verás que todo cambia. Pero el cambio más grande ocurrirá dentro de ti. Ahí donde vive la paz que no depende del mundo. Ahí donde el alma, por fin, descansa. Ahí donde Dios ya te está esperando. Afirma en comentarios, soy fiel a Dios. Gracias por escuchar la palabra del Señor. Bendiciones. Dale like a este vídeo si te gustó.